Bueno, buen día. Un gusto estar acá con ustedes en el marco de este querido Congreso Mercosur que se hace año tras año de investigación y práctica profesional. Muy contentos ya por eso, pero además por una segunda razón, y es que esta actividad, como ustedes verán, se está filmando porque esta es una actividad conjunta que hacemos con el Congreso Foucault 40 Years After. Es un congreso a los 40 años de la muerte de Foucault que decidió hacerse con el siguiente formato. Durante todo el año se podían hacer eventos. No es un congreso donde la gente se junte, sino más bien desde cada lugar proponíamos una propuesta para participar. Una vez aprobada esa propuesta, se hacía la actividad en los lugares en que cada uno lo fuera pensando. Nosotros, por supuesto, decidimos hacerlo aquí en la facultad y también agradezco a la facultad ofrecernos este lugar, este espacio del Congreso Mercosur para realizar conjuntamente entonces esta actividad para los dos congresos. Esto después se va, seguramente recién me preguntaba Mariano, probablemente quede filmado también dentro de este congreso, pero lo filmamos fundamentalmente para enviarlo al Congreso Foucault. Sí. ¿Se escucha bien? Hay un eco. Hay un eco. Hola, hola. No, pensé que era Mariano. ¿Qué podemos hacer? Ah, sí, hay como un eco. Tenemos eco. Ah. Bueno, sigo hablando entonces para que nos arreglen un poco este inconveniente. Bueno, ¿por qué Foucault? Junto con Lacan, junto con Alouche, junto con el psicoanálisis. De eso vamos a dar cuenta en el conjunto de esta mesa. Todos los trabajos de esta mesa versarán de distintas formas sobre esta relación. Yo solamente voy a hacer una introducción y voy a decir que haber titulado esta actividad ¿el psicoanálisis será Foucaultiano o no será? Es una toma de posición dentro del psicoanálisis. Esta es nuestra posición. Una posición que sostenemos en el posgrado que tenemos. Es un programa de actualización de posgrado que yo dirijo y aquí están algunos de los integrantes que trabajamos en ese posgrado. Es un programa de actualización que se llama Psicoanálisis. Eso de escucharme en doble, debo decirles que menos mal que no veo cosas raras todavía. Pero bueno, es un posgrado que se llama Psicoanálisis, Género y Diversidad Sexual, que tenemos ya hace un par de años, y que simplemente para contextualizar esta actividad dentro de ese posgrado, les cuento simplemente que está compuesto por 6 seminarios internos, 2 que se llaman, uno, revisión no heteronormativa de los textos de sexualidad del psicoanálisis 1,
y revisión no heteronormativa de los textos de sexualidad del psicoanálisis 2. Luego tenemos una aproximación a la historia de la sexualidad de Foucault, la introducción a teóricos queer y feministas y feminismos, y psicoanalistas contemporáneos. Y por último, un espacio que es bastante abierto, que se llama Debates Actuales, donde vamos invitando distintas personas que trabajan cosas también diversas. Hemos tenido, por ejemplo, una charla sobre el cuestionamiento de la categoría de perversión dentro del psicoanálisis, donde vino Tomás Otero, que hizo su doctorado sobre este tema. Invitamos también, por ejemplo, a Marlene Guayar, una dirigente y teórica queer, ¿no? Bueno, y así distintas cosas. Ese es un panorama general de nuestro posgrado, después ustedes lo van a poder buscar y entrarán a cada uno de los programas de los seminarios. Bien. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? ¿No está el eco ahora? Bueno. No. Bueno, gracias. Fenómeno, muchas gracias. ¿Por qué Foucault entonces va a ser, como dije, tratado de distintas maneras en esta mesa en los distintos trabajos? Lo único que yo voy a decir es que está, creo, puesto en la convocatoria a esta actividad, es que Foucault, con su genealogía del psicoanálisis, que es la historia de la sexualidad, los 4 tomos de la historia de la sexualidad que escribió, le permite al psicoanálisis inscribirse en una corriente diferente de la medicina y la de la psiquiatría, objetivo que tanto Freud como Lacan, como nosotros, como todos nosotros queremos desde siempre, ¿no es cierto? No ser una rama ni de la medicina ni de la psiquiatría en particular, porque es una práctica específica con un fundamento completamente diferente del médico y del psiquiátrico. Bien, entonces, yo voy a hacer simplemente un poco una introducción sobre Alush, una lectura de Alush, que es la de este libro, que se llama No hay relación heterosexual. En este libro, Alush, que es el autor de esa frase que da el título a esta actividad, plantea que a partir de que Lacan empieza a hablar de la inexistencia de relación sexual, eso se puede tomar como un axioma dentro del psicoanálisis y produce un efecto que Alush nombra como 2 analíticas diferentes. Una está compuesta por los conceptos heredados de Freud y los otros analistas, los conceptos a los que estamos familiarizados. Pulsión, objeto, fantasma. Y otra es la que se abre a partir de la afirmación de la inexistencia de relación sexual planteada por Lacan en un poco, eso digamos no se puede poner tanto una fecha, pero es en los seminarios
básicamente 19 y 20, donde lo desarrolla a partir de las fórmulas de la sexuación para tratar de demostrar que no es posible escribir la relación sexual y que después continuará hasta el final de su obra usando los nudos, apelando al Borromeo para tratar de demostrar esto mismo, ¿no? La inexistencia de relación sexual. En ese sentido, entonces, nosotros podemos decir, para presentarles a ustedes así a grandes rasgos, que podemos hablar de sexo, género, sexualidad y sexuación, así lo trabajamos en nuestro posgrado. Sexo, entonces, lo referimos a el sexo biológico. Género es la performance sociocultural, es decir, cómo cada uno elige darse a ver al otro, ¿no? Independientemente del sexo biológico que porte. Es decir, ahí ya hay una diferencia, una división de aguas. La sexualidad es la creada por Freud, ¿no? La sexualidad que arranca en los 3 ensayos, ya no teniendo objeto determinado, ¿no? La pulsión no tiene objeto predeterminado desde 3 ensayos para una teoría sexual. Luego, este concepto de pulsión va a estar especificado por el objeto A que elabora Lacan, ¿no? Que nos ofrece teóricamente Lacan. Y por último, ¿me abrís un poquito que quiero tomar agua? Y por último, la sexuación. Entonces teníamos sexo, género, sexualidad, sexuación. Gracias. Es aquí. Mirá, tenía un pizarrón, pero me van a entender igual sin hacer el esquema del pizarrón, pero nosotros podemos poner las 4 categorías y abajo ir poniendo esto que vamos desarrollando. La sexuación, entonces, entre los 3 primeros y la sexuación podemos hacer una raya. Esa raya es la que nos propone hacer Alush en su lectura del psicoanálisis y de Lacan, ¿no? Ahí la sexuación es el nombre que le damos a la inexistencia de relación sexual. No voy a desarrollar aquí, no sería pertinente tampoco, las fórmulas de la sexuación, de cómo se ubica, cómo sirven de apoyo a Lacan para tratar de demostrar que la relación sexual no puede escribirse, ¿no? Esa es la formulación. Entonces, de este lado, esa inexistencia de relación sexual está vinculada a otras inexistencias que Lacan va planteando en su obra. La inexistencia del otro, la inexistencia del goce del otro y la inexistencia de relación sexual. Todas, por supuesto, se ponen en relación y, de alguna manera, bueno, podemos decir que hay el goce fálico y otro goce, pero no hay, que no llegan al 2, ¿no? Hay el goce fálico y otro goce que no puede llegar a contarse como 2, como otro goce, porque ese es el goce que también denomina Lacan inexistente. Está bien que para facilitar el desarrollo complejo del seminario, de los seminarios 19 y 20, Lacan a veces pone de ejemplo ese goce del que ellas no hablan, ¿no? Ese goce al que no se tiene acceso por la vía de lo simbólico.
Es como una manera de plantearlo, ¿no? Pero lo que sí afirmamos es eso, es que es un goce que se dice inexistente. ¿Por qué? Porque no puede ser recubierto por lo simbólico no lo puede atrapar. Bueno, una cosita más y voy a dejar a mis colegas aquí, y es cómo ver puesto en acto el trabajo que hace Alush gracias a Foucault para tratar de demostrar la inexistencia de relación sexual con la hipótesis de que la pederastía griega podría ser un ejemplo de la inexistencia de relación sexual. Eso lo voy a leer para ser más rápido, porque es cortito. Es precisamente su estatuto de sujeto amo, el que está en juego cuando acepta los favores de un hombre al que le encantó su belleza. Este es un análisis de Alush, sobre subjetividad y verdad, ¿no? Está trabajando acá todo el tiempo. El que está entonces en juego cuando acepta los favores de un hombre al que le encantó su belleza. El muchacho todavía no es amo. Pronto le será otorgada la posición en la ciudad. Para él se trata de no hacer nada que pudiera hipotecar gravemente su futuro estatuto de amo. Porque la cuestión para él como sujeto es precisamente el no someterse en ningún caso al deseo erótico del amo, aun cuando se preste a él y haya consentido. El amo, por su parte, se enfrenta a una dura prueba, porque también él está en riesgo si no evita entregarse plenamente a un exceso de placer que pone en riesgo su lugar de amo. Corre el riesgo de ver desfallecer su dominio. Si partimos de que la escena sexual es de un solo personaje, eso es lo que viene desarrollando Alush en el libro, y esta frase es de Foucault, la escena sexual es de un solo personaje, estaremos atentos para reconocer qué lugar se le otorga al objeto en los tres casos para pensar la posición del amo con los muchachos, las mujeres y la esposa. Dice Foucault, no hay placer más que porque hay sujeto, pero el único sujeto que es a la vez sujeto de las afrodisias y de una moral eventual es evidentemente aquel que es activo. Lacan afirmaba que el simbólico está agujereado. Debe poder localizarse la incidencia de ese agujero del simbólico en cada una de las no relaciones que describe Foucault, ¿no? El muchacho, la mujer, las mujeres y la esposa. Cualquiera de esos objetos está marcado de alteridad. Un punto muy importante que trabaja Alush en Lacan, que podríamos llamar la incidencia del agujero en cada uno de estos casos, con los muchachos, las mujeres y la esposa. No es necesario, bueno, voy a tratar de hacerlo más corto. El muchacho no ofrece su pasividad en contrapartida de la actividad del amo. Futuro amo no podría tratarse de eso. A decir verdad, su manera de tomar su sitio de objeto en su relación erótica con el amo es de una gran delicadeza y sutileza. En esta relación, o más bien no relación sexual, el muchacho, en este aspecto situado de manera diferente de las mujeres y de los esclavos, se hace objeto. La especificidad de la no relación sexual del amo con el muchacho lleva la cuestión de las afrodisias a la vecindad con las interdicciones, lo que Foucault marginaliza, dice Alush. Semejante cruzamiento de una ética en el sentido de la ley y de una ética en el sentido de la regulación de la actividad sexual pone de manifiesto que hay ahí un agujero que no llena su ocupación con ese objeto sexual el muchacho que no lo es.
De este modo, ese objeto muchacho representaría, estando en función de la mencionada encarpación, ese agujero en la alteridad que da lugar a esa no relación sexual descrita por Foucault. La pederastía griega es heterosexuada. Bueno, a Lush le gusta hacer estas frases complicadas, así que uno puede divertirse con él. Por supuesto, dice que es heterosexuada porque se dirige al otro, ¿no? A la alteridad. En ese sentido es, ¿no? Bueno, evidentemente el desarrollo es más largo. Yo los voy a dejar con la intriga de ese desarrollo, así pueden hablar mis compañeros. Lo pueden leer y seguir atentamente en el libro de Alush. Y voy a decir, entonces, por último, como dijimos al comienzo del trabajo sobre el texto de Alush, la pederastía griega podría constituirse en una manera de representar la afirmación lacaniana de no hay relación sexual. Bueno, después podemos retomar esto cuando abramos el debate para ustedes, en las preguntas, etcétera, continuará. ¿Sí? Ah, sí. Ah, sí, una cuestión de orden. Nos pareció que era mejor proponerles escuchar las intervenciones y tomar nota de las preguntas que ustedes les van surgiendo en cada una. Y luego discutir, dejarnos un espacio un poco más largo para poder conversar y discutir, porque si hacemos uno en cada, digamos, al corte, se va a desorganizar mucho la cosa. Y como los trabajos, si bien son todos distintos, estamos en la misma temática, les pedimos eso, que para no olvidarlo, anoten las preguntas que cada ponencia les va despertando y las discutimos luego, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Santiago Richetti. Vamos a charlar un poco sobre esta frase que nos convoca, la frase de Alush: el psicoanálisis será Foucaultiano, ¿no será? A la luz de algunas reflexiones sobre el impacto de Foucault y de las teorías queer en el psicoanálisis. Antes que nada, si me permiten, ¿no? Voy a abrir un paraguas. Yo creo que las lecturas de Freud, de Lacan, de ustedes deben ser mucho más ricas, mucho más interesantes que las mías, sobre todo porque yo no soy psicoanalista, no soy psicólogo. Soy activista LGBT y soy profesor de filosofía, y entre las tantas cosas que hago, doy clases en este programa de actualización, psicoanálisis, género y diversidad sexual. Doy unas clases introductorias sobre feminismos y teorías queer. Entonces vamos a arrancar un poco desde ahí, ¿no? ¿Qué son las teorías queer? ¿Sí? Las teorías queer son teorías políticas, ¿no? Son teorías críticas. Y en tanto teorías críticas lo que hacen es atacar los cimientos de un sistema que es la heterosexualidad. Si lo pensamos en términos de Monique Wittig, la heterosexualidad es un sistema que impone la heteronorma a la configuración subjetiva y a la organización social, ¿no? Es un régimen político, dice ella. Estas teorías surgen en los años 90 en las universidades yanquis, cuando irrumpen, ¿no?, una serie de activismos a los claustros académicos y también una cierta recepción, sí, del pensamiento francés, de lo que se llamó postestructuralismo, del cual Foucault es un exponente, ¿no? En esta época había en las universidades estadounidenses lo que se llaman los estudios de género, los estudios gay-lésbicos, el feminismo, ¿no? Pero todos se preguntaban por el sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto político del feminismo, ¿no? ¿Cuáles son las especificidades de la identidad homosexual, de lo gay y lo lésbico, ¿no? Ahora, estas teorías queer van un poco más allá, ¿sí? La originalidad y la fuerza de estas teorías tienen que ver con que cuestionan justamente las bases epistémicas del sistema. En este sentido, bueno,
está este concepto que me parece muy ilustrativo de Judith Butler, la matriz de inteligibilidad heterosexual, ¿sí? Ella lo que dice ahí, básicamente, es que entendemos el mundo y nos entendemos a nosotros a partir de la diferencia sexual, ¿sí? Entendemos nuestras funciones sociales, nuestras funciones físicas y nuestras funciones psíquicas a partir de un aparato conceptual, ¿sí? De una matriz que es histórica y arbitraria, ¿sí? Esta oposición entre lo masculino y lo femenino, a partir de la cual nos comprendemos, es histórica y arbitraria, ¿sí? Las teorías queer dicen que no hay una verdad del sujeto, somos ficciones, somos efectos de una reiteración performativa, ¿sí? Somos susceptibles de experimentar y de crear nuevas formas subjetivas que se apartan de la idea de una identidad fija. Esta es un poco la idea de las teorías queer. ¿Qué tiene que ver esto con Foucault y con el psicoanálisis? Bueno, si leemos los teóricos queer, si leemos a Butler, a Preciado, a Bersani, a Halperin, a Davidson, siempre aparece ahí Foucault, ¿no? Unos 15 años antes que Butler, en 1976, Foucault publica el primer tomo de su Historia de la Sexualidad, La voluntad de saber, ¿sí? Y en ese primer tomo hay un capitulito en donde él expone, si él presenta la crítica a la hipótesis de la represión, que muchos deben conocer, y les invito a leer, ¿no? el capitulito ese, que es muy claro. Básicamente, a ver, ¿qué entiendo yo sobre esta crítica? Yo lo que entiendo es que Foucault está discutiendo con los movimientos de liberación sexual de los 70, ¿sí? Con el Frente de Liberación Homosexual, con el Frente Feminista de Liberación, ¿sí? Todos los movimientos que había en ese momento, hijos del Mayo francés, medio hippies, ¿no? Lectores de autores de izquierda, de Reich, de Marcuse, que sostenían básicamente que el capitalismo había reprimido la sexualidad, ¿sí? Para perpetuar la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Esta era la hipótesis que tenía esta gente, ¿no? El tema es, ¿sí? Si hay una sexualidad que está reprimida social y culturalmente, tenemos que suponer que hay una sexualidad verdadera, una sexualidad natural, que es la que hay que liberar, ¿sí? Si vemos esto, si leemos esta teoría con nuestros ojos queer, ¿sí? Dijimos que no hay verdad del sujeto, para las teorías queer, algo de sospecha nos tiene que dar. ¿Qué dice Foucault al respecto? Bueno, Foucault básicamente dice, en la modernidad no se reprime la sexualidad, la modernidad crea la sexualidad, ¿sí? Empieza a aparecer una serie de discursos científicos que no hacen más que hablar de sexo, ¿no? Y se crea así un dispositivo, la sexualidad entendida por Foucault, la sexualidad es entendida por Foucault, sí, como un dispositivo de saber-poder, ¿sí? Que produce sujetos también, sujetos normales y anormales, ¿sí? Y en toda esta proliferación de discursos jurídicos, médicos, psiquiátricos, aparece el psicoanálisis, aparece Freud, ¿sí? Bueno, básicamente, perdón, porque se me desordenaron las hojas, ahí está. Bueno, básicamente, ¿qué dice Foucault del psicoanálisis? ¿Qué lectura hace, ¿sí? De Freud? Dice, Freud está bien, sí, es cierto que se aleja de la psiquiatría, es cierto que introduce el concepto de pulsión, ¿sí? Que despatologiza las perversiones, que se aparta de esa teoría de la degeneración tan propia de la psiquiatría del siglo XIX, pero, bueno, no puede salir de esta narrativa de la sexualidad, ¿sí? En tanto que el conflicto psíquico tiene como fuente primaria
la represión del deseo sexual, ¿no? Entonces acá volvemos a lo mismo, ¿no? Habría que suponer, si hay una represión del deseo sexual, habría que suponer que hay un deseo sexual legítimo, ¿no? Bueno, esto básicamente es la crítica que hace Foucault al psicoanálisis freudiano, por lo menos en este texto, que nuevamente les invito a leer. Y a partir de esto podemos preguntarnos, ¿no? ¿El psicoanálisis será Foucaultiano? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene esta frase de Alush? ¿Es posible pensar en un psicoanálisis que esté descentrado, ¿no? de esta idea de sexualidad? Bien, el último tramo lo voy a leer, ¿sí? Según Arnold Davidson, ¿sí?, la sexualidad, tal como emerge en la modernidad, se ha constituido como una categoría epistemológica capaz de organizar no solo los saberes científicos, sino también las experiencias subjetivas. Siguiendo a Foucault, Davidson indica que determinadas prácticas discursivas de la modernidad fueron decisivas para la constitución de la sexualidad como un campo de saber. Entre estas prácticas, por supuesto, está el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis opera, como cualquiera de estos discursos, como productor de sexualidad, ¿sí? Es decir, la sexualidad no precede al discurso, sino que se constituye en él, produciendo a su vez subjetividades normales y abyectas, ¿no? En esta línea, Alush propone pensar al psicoanálisis no como un saber orientado a descubrir cierta verdad del sujeto, sino como una práctica de subjetivación, ¿sí? Él acá sigue una genealogía que hace Foucault en la hermenéutica del sujeto, que son unas conferencias que da él en la Universidad de Lovaina a principios de los 80 y que se publicaron recién a principios de los 2000, ¿no? No toma el texto de la voluntad de saber, ¿no? Bien, de ahí la propuesta de repolitizar el psicoanálisis, ¿no?, que es la propuesta de Alush y la propuesta de otros tres psicoanalistas, ¿no?, como Laurie Lofer, como Mirta Latesa acá, y es un poco también lo que hacemos, lo que tratamos de pensar en nuestro programa de actualización, ¿no? De ahí la propuesta de repolitizar el psicoanálisis haciendo uso de la caja de herramientas que nos ha legado Foucault y las teorías queer. Se trata en efecto de descentrar la idea de verdad sexual, poniendo en cuestión la noción freudiana de que el inconsciente se encuentra estructurado en torno al deseo sexual. El planteo de Alush de un psicoanálisis Foucaultiano es sin lugar a dudas un planteo ético-político. La práctica psicoanalítica no debería, desde esta perspectiva, ya buscar desentrañar una presunta verdad del inconsciente, sino explorar aquellas contingencias históricas que constituyen a las subjetividades. En otras palabras, el psicoanálisis podría valerse de las teorías de Foucault y de las teorías queer, precisamente para realizar un cuestionamiento ético de los discursos y normas que históricamente nos configuran como sujetos, ¿sí?, habilitando así nuevas formas de relacionarnos con el deseo y con el cuerpo. Bien. Esta ha sido mi intervención, espero que haya sido claro. ¿Quién viene ahora? Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias, Mirta, por esta invitación. Nos estamos enredando. Y a los compañeros de la mesa, me acerco un poco antes de asesinar a alguien. Como quieras, sí. Bueno, yo escribí un texto que se llama Emanación Foucault contra las privatizaciones de lo íntimo. En nuestra sociedad, sostiene Foucault, existe el principio de exclusión, una separación, un rechazo. La primera exclusión opera sobre la locura, donde ya en el medioevo la palabra del loco no es considerada.
es nula, no tiene valor, como la palabra del niño o de la niña abusada, y es justamente allí donde el psicoanálisis posa su mirada, sobre el campo de lo excluido y de las prohibiciones. Vayamos a Freud y la época de las histéricas, en paralelo los movimientos feministas y sindicalistas. Freud supo escuchar muy bien esa disociación que proponía la histeria entre un deseo de liberación y una imposibilidad de salida al sometimiento. Freud escucha muy bien lo ilógico de las parálisis, que cuestionan los principios lógicos de la ciencia más positiva de su época. En ese movimiento, Freud se da cuenta de que cuerpo y modernidad no se llevan. Para Foucault, Nietzsche, Freud y Marx han cambiado no solo la naturaleza del signo, sino la manera en cómo éste es interpretado. Estos tres autores tienen en común un punto central. Sus obras contienen una lógica común, que proviene de la física de esa época, ¿no? La lucha de fuerzas, que en Nietzsche será Dionisios Apolo, o activo-reactivo. En Freud será la dualidad de las pulsiones, ¿no? Eros y tánatos. Y en Marx será la lucha de clases como el motor de la historia. Esta presentación del juego de fuerzas como dual no representa un binarismo jerárquico, que es como el discurso hegemónico occidental lee la diferencia. En la dualidad hay movimiento entre al menos dos, donde una fuerza prima sobre otra y luego se revierte. Hay un movimiento que el binarismo no tiene. Como Foucault desciende de esta tríada, va a retomar esta misma lógica de los maestros de la sospecha para leer el campo del poder entendido como una lucha de fuerzas, pero de fuerzas que al mismo tiempo operan en red. En una conferencia de 1980 de Berkeley, sostiene Foucault: si uso mi edad, mi posición social, el conocimiento que pueda tener sobre determinado tema para hacer que te comportes de un modo particular, es decir, no te estoy forzando a algo, sino que te estoy dejando completamente libre, ahí es cuando empiezo a ejercer el poder. Está claro que no debemos definir el poder, dice Foucault, como un acto violento y opresor que reprime a los individuos forzándolos a hacer algo o evitando que hagan algo distinto, sino que el poder tiene lugar cuando existe una relación entre dos sujetos libres y esta relación es desigual. De modo que uno puede actuar sobre el otro y ese otro es guiado o permite que lo guíen. Por lo tanto, dice Foucault, el poder no siempre es represivo, puede tomar varias formas. Cuando un hombre está investido de poder, le resulta muy difícil no abusar de él, decía Freud. Y tanto los profesionales de la salud, psicoanalistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, como profesores, y digo nosotros, anoticiados de Foucault, deberíamos ser los primeros en ser conscientes de esto para evitar excesos plusválicos que desprestigian nuestra profesión y que van en contra de la transferencia. Para Foucault, el discurso es una violencia que se ejerce sobre las cosas, una práctica que les imponemos. Es en esa práctica donde los acontecimientos del discurso encuentran el principio de su regularidad. El principio de su regularidad es lo que nosotros llamamos gramática. Pegan a un niño, es una gramática fija que determina ante todo un tipo de relación de poder particular que admite dos posiciones. La gramática de pegan a un niño es una de las primeras relaciones de desigualdad de poder que se inscriben en los cuerpos. El sujeto queda objetalizado al igual que en el capitalismo. Cuando no hay posibilidad de reversibilidad entre las posiciones y se ha perdido la posibilidad de reacción, no hay relación de poder, sino relación de dominio, donde el poder ha quedado concentrado en un solo vector y, como sabemos por Foucault, sin resistencia no hay relaciones de poder. La resistencia es lo primero, dice Foucault, y es lo que sigue siendo superior a todas las fuerzas del proceso. Bajo su efecto obliga a las relaciones de poder a cambiar.
No siendo menos Foucaultiano, Lacan afirma que el discurso psicoanalítico es el único discurso capaz de revertir los efectos del discurso sobre el goce, al que llama jouissance. Goce que no es más que el ronroneo de un gato, dice él en la tercera, un goce que sale del interior del cuerpo, como la poesía en el poeta. Un goce completamente improductivo para el sistema, pero restitutivo de la subjetividad cuando logra armar lazo. Al comienzo del seminario 16, Lacan nos habla de esta articulación entre jouissance, goce y plus de jouir, que sería el plus de gozar, que está tomado de Marx, ¿no? Así afirma que el plus de gozar es función de la renuncia al goce por efecto del discurso, y no dice por efecto de significante, dice por efecto de discurso. A diferencia del goce, que es efecto de la letra, el plus de gozar procede de la enunciación y es producido por el discurso y dependerá de él. Por lo tanto, cambiando los discursos, diferentes cosas pueden ir al lugar del plus de gozar. Está claro que si el falo se encuentra inscripto dentro del modo de producción capitalista, el goce fálico tendrá ciertas modalidades de gozar muy distintas al plus de gozar del artista cuando crea, lo cual no nos impide pensar que ese sujeto, cuando no es artista, se comporta como un amo capitalista más. El hombre celoso, dice Marx, no es más que un propietario privado. Esta función oscura, dice Lacan, que es la plusvalía, no se da por efecto de la palabra, sino por efecto de discurso, es decir, formas de relación y de lazo social, de goce, ya preformateadas por el sistema. En este sentido, pertenecientes a cada época, eso que nosotros llamamos privilegios, de cualquier clase, eso que le retorna al sujeto por ser dentro del sistema. El goce fálico es el goce del poder a todos los niveles, dice Colette Soler. No solo el goce social o sexual, sino el goce de la potencia, un goce que se encuentra castrado, es decir, que cae bajo los cortes del significante. El goce fálico se encuentra ligado y está determinado por los discursos de época que establecen qué símbolos poseen más valor que otros. Si se posee ese valor, se tiene más poder que otros. Por eso en el capitalismo será el dominio, bajo la forma de la propiedad privada, uno de sus principales bastiones. Lacan remarca que esta renuncia al goce que da paso al nacimiento del plus de gozar es el principio de su poder. Y esta renuncia es anterior al capitalismo, está presente en épocas del amo precientífico. Lo que es nuevo, dice Lacan, es que haya un discurso que articule esta renuncia y logre desenlazar estos efectos, que es el discurso analítico. Y este será un punto clave para el psicoanálisis, pues de esa manera puede leer cómo operan los discursos sobre los cuerpos, los sujetos, las personas, los pacientes, sus formas de deseo y de goce. Lacan supo muy bien diferenciar entre los efectos del significante, los efectos del discurso, los efectos de la letra, donde la letra está más cerca al goce de la lalangue y el discurso está más cerca del plus de gozar que sostiene el sistema. No será menor el concepto freudiano de beneficio secundario del síntoma, donde puede observarse la misma distinción que estoy haciendo entre goza y plus de gozar. Voy a ir a una última cita y cierro. Retomando la teoría de Marx sobre el valor de uso y el valor de cambio, Lacan, en el Seminario de la Ética, dice lo siguiente: el dominio del bien es el nacimiento del poder. La noción de disposición del bien es esencial, y si se la pone en primer plano, se aclara toda la reivindicación del hombre en cierto punto de la historia, una vez que ha llegado a disponer del famoso sí mismo. El famoso lo agregué yo. Disponer de sus bienes es el derecho de privar a otros de ellos. Esto todo está en Lacan, ¿eh? Lo importante a saber es que la función del privador es imaginaria. Es un hecho de experiencia que es necesario que recuerden constantemente en el análisis. Lo que llama defender sus bienes no es más que la sola y misma cosa
que prohibirse a sí mismo de gozar de ellos. La dimensión del bien levanta una muralla poderosa en la vía de nuestro deseo. Es incluso la primera con la que nos topamos, con las que nos tenemos que enfrentar a cada instante. Esto está en la ética. Para finalizar, quiero cerrar con una cita de Freud que dice: no somos reformadores, sino observadores, pero lo que nadie puede impedirnos es que nuestra observación posea un carácter crítico. Por lo tanto, no podemos tomar la defensa de la moral sexual convencional y aprobar la forma en que la sociedad intenta resolver en la práctica el problema de la vida sexual. Podemos decir a la sociedad que lo que ella llama su moral cuesta más sacrificios de lo que vale y que sus procedimientos carecen tanto de sinceridad como de prudencia. Sin dudas, una lectura crítica sobre el género es también necesaria cuando ella se circunscribe a una cuestión meramente identitaria. A mi entender, el problema central con el que se enfrenta la clínica psicoanalítica se trata de las relaciones de poder y de su ejercicio y de los privilegios, donde el amo tiránico, el sacerdote y el esclavo están en igual encierro. El psicoanálisis será Foucaultiano o no será, dice Alush, y yo respondo que el psicoanálisis es Foucaultiano, aunque no lo sepa, y si no es Foucaultiano, entonces no es psicoanálisis. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Lara Fuchs, soy docente del programa de actualización en Psicoanálisis, Género y Diversidad y analista practicante, y es desde ahí que les voy a leer el trabajo que escribí para hoy, que se llama Erotología de la falla sexual. Para arrancar, una cita. El psicoanálisis todavía existe porque, aunque está hecho, no es una obra consumada y no puede serlo. Jorge Hincks. El título de esta mesa sintetiza la propuesta de dos autores que inspiraron en gran medida lo que hemos dado a llamar una lectura no heteronormativa del psicoanálisis. La lectura en psicoanálisis no va de suyo, se distancia del comprender, del sentido obvio. Lacan indica que para que haya una estricta puesta a prueba de la lectura es necesario una desuposición de saber. Saber leer de otro modo designa una falta. Este lugar abierto, inacabado, permite que el psicoanálisis siga siendo un work in progress, sometido al debate y la discusión en la actualidad. Freud y Lacan han enfatizado en la importancia de mantener al psicoanálisis como un campo abierto a constante reinvención. El psicoanálisis, tal como decía Freud, debe mantenerse open to revision. Y esto es lo que ha motivado nuestro trabajo en el marco de la universidad hemos nombrado como programa de actualización en psicoanálisis, género y diversidad sexual. En palabras de Mirta Latesa, esta experiencia de debate no le es ajena al psicoanálisis, pero contrasta con el efecto disruptivo que tuvo la ampliación del concepto de sexualidad y el descubrimiento freudiano del inconsciente hace ya más de un siglo. Desde este momento el psicoanálisis ha sido objeto de discusiones de las más diversas corrientes de pensamiento interesadas en la sexualidad. La hipótesis y trabajo que tenemos consiste en que alojar alguna de estas discusiones permite establecer las diferencias insondables entre los campos, a la vez que se profundizan los fundamentos mismos del psicoanálisis, entendiendo que, a pesar de que el malentendido para el psicoanálisis está asegurado, es también condición necesaria para toda conversación posible que le permita estar a la altura de los debates de la época. Con la colección Los grandes clásicos de la erotología moderna, que publica Lush, alega un esfuerzo en extraer algunas enseñanzas de la bofetada que le fue infligida al psicoanálisis por un campo de estudios nacido hace ya más de un siglo, que incluye a las teóricas feministas, los estudios gays y lesbianos, los historiadores de la sexualidad y la teoría queer, entre otros. Dice a Lush: de los que se escribía la verdad, ahora nos enseñan. Tomaron la palabra que no le hemos sabido recoger, a pesar de nuestro bello y calmante discurso sobre la escucha.
En estas publicaciones se destacan, por ejemplo, los aportes de Gayle Rubin, quien define el psicoanálisis como una teoría feminista frustrada. Su relectura del Edipo inserta el psicoanálisis en la línea de una teoría sobre la reproducción del parentesco, solo posible por un Freud que, dice ella, nunca fue tan determinista biológico como algunos pretenden, y agrega, dado que el psicoanálisis es una teoría del género, para un movimiento político decidido a erradicar la jerarquía del género o el género mismo, descartarla sería suicida. También se destaca la lectura de Lee Edelman, que en Teoría Queer y Pulsión de Muerte marca en el psicoanálisis la puerta de entrada a aquello que es imposible en la sexualidad y que se resiste a lo simbolizable y lo socializable. En palabras de Teresa de Lauretis, teórica queer, para Edelman, desde una perspectiva psicoanalítica inspirada en Lacan, lo queer nombra la negatividad de la pulsión, lo antisocial que está en la sexualidad, o dicho con sus palabras, las de Edelman, la pulsión de muerte que siempre informa el orden simbólico, en cuanto inherente a cada sujeto individual. Por último, mencionar los trabajos de Leo Bersani, quien en sus conferencias brindadas en la Facultad de Psicología en el 2004, que denominó Foucault y el fin del sexo, refiere que todo su trabajo se sostiene justamente en el diálogo incesante entre Foucault y Freud. Dirá, el primer gran intento teórico de desexualizar el placer no fue Historia de la sexualidad de Foucault, sino 3 ensayos de una teoría sexual de Freud unos 70 años antes. Es esta obra la que planteó por primera vez la posibilidad de disolver toda la noción de sexo en una reorganización de los placeres corporales. La originalidad de su pensamiento está centrada en la apropiación de la noción de sexualidad para ciertos fenómenos que él fue primero en describir y que tenía poco que ver con lo que hasta él se había entendido como específicamente sexual. Es destacable que la gran mayoría de estos autores impulsan su lectura crítica del psicoanálisis en los aportes de Michel Foucault. Alush dirá que es gracias a que se reciben las críticas provenientes de Foucault que el psicoanálisis le devuelve al eros el lugar que le corresponde y de esta manera se sale de las garras de la técnica de la confesión y de la normativización. En la introducción para la edición norteamericana de las Memorias de Herculine, Foucault señala que la idea que debemos tener finalmente de un verdadero sexo está lejos de haber desaparecido del todo. Encontramos al menos en este estado difuso, no solo de la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología, sino también del sentido común, la idea de que entre el sexo y la verdad, existen relaciones complejas, oscuras y esenciales. Paradójicamente, en simultáneo, también se admite que es por el lado del sexo que hay que buscar la verdad más secreta y más profunda del individuo, que es ahí donde se descubriría mejor lo que somos y lo que nos determinaría. Subtítulo que llamé El psicoanálisis no es un saber sobre lo sexual. Si una lectura no heteronormativa del psicoanálisis es posible, será debido a una renovación en el campo del eros, un retorno al psicoanálisis como una erotología. Este es el camino que emprende Alush en el seminario celebrado en Córdoba en el 77, que publicó con el nombre Psicoanálisis, una erotología de pasaje. Destaca, al decir de Lacan, que Freud hubiera podido hablar de su doctrina como una erótica, pero dice Freud, no lo hice, puesto que esto hubiera sido ceder sobre las palabras, y quien cede sobre las palabras cede sobre las cosas. Es así que hablé de una teoría sobre la sexualidad. Freud, dice Lacan, creyó que de esta manera cedía menos sobre las cosas sexual, pero no se percató de que colocó en un primer plano la interrogación ética de la simple relación entre el hombre y la mujer. Alush puntualiza, el psicoanálisis no se situará como erotología, sino desistiendo de la partición hombre-mujer. La sublevación de la partición binaria supone la ausencia de un programa de saber natural en torno al sexo. Esto se sintetiza en el axioma de Lacan, no hay relación sexual. Se parte de la imposibilidad de la escritura lógica de la relación sexual, es decir,
lo sexual no guarda una función conectora entre, por ejemplo, el hombre y la mujer. Lacan no considera que existan dos naturalezas distintas, dos especies diferentes. Encontrar una postura identificatoria en lo sexual no viene dada por la distinción según el sexo y menos aún por una relación en los términos entre el hombre y la mujer, puesto que para que haya algo sería preciso que hombre y mujer tuvieran ya su lugar e incluso se consoliden, que estuvieran pues ya en relación, dice Alush. El abordaje novedoso de Lacan radica en aproximarse a la cuestión de la diferencia, no en términos de conductas sexuales o sociales, sino en términos de diferencia de goce. Con la producción de su figura lógica expresada como el no todo, Lacan hará tambalear la lógica binaria y el reino de la clase hombre-mujer como el reino de dos conjuntos regidos por la lógica aristotélica. Este no hay, como nombre de una falla, situada a nivel de la lógica del significante, se corresponde con aquel mal encuentro a nivel de los sexos. Último apartado, que nombré Ética del psicoanálisis, la praxis de su teoría. En el acto de fundación del 64, Lacan dirá que es requerida una praxis de la teoría, sin la cual el orden de afinidad que dibujan las ciencias que llamamos conjeturales permanecerá a la merced de esta deriva política que se realza con la ilusión de un condicionamiento universal. Es entonces la praxis clínica la que nos obliga a reinventar el psicoanálisis, y es en esto en lo que hemos venido trabajando en el marco de nuestro posgrado. En Despatologización, homosexuales y transexualidades, otras más, de Alush, refiere que los que fueron avergonzados por nuestras descripciones clínicas, hoy en gran parte obsoletas, y por las prácticas normalizantes del psicoanálisis que a menudo las acompañaban, nos han devuelto esa vergüenza en la cara. Históricamente el psicoanálisis ha sido considerado como una rama derivada de la medicina. La psicopatología y la psiquiatría se fundan sobre, cita de Foucault, el poder que detenta la medicina de decir el estado de la salud mental de un individuo. Sin embargo, Foucault, basándose en que el psicoanálisis proviene de otra genealogía diferente y más antigua, ofrece la posibilidad de calmar esta medicalización indebida. Como praxis erotológica, el psicoanálisis no puede sino abstenerse radicalmente de ejercer ese poder sobre el que se funda la psiquiatría. Al psicoanalista se le otorga un poder que no ejerce salvo si abandona su función de psicoanalista, dice Alush. Abandonar ese poder implica también abstenerse de cualquier acción o pensamiento identificatorio, no solamente en la primera entrevista, sino a lo largo de todo un análisis. Suponer voy a atender a un hombre, a una mujer, a un niño, a una persona trans, a un colega, lo que fuera, ya es demasiado. ¿Cuál es el obstáculo?, dice Alush. Es la relación del analista con lo diverso como tal, lo que es el problema. La clínica psicoanalítica, a diferencia de la clínica psiquiátrica, es la que interroga al analista, la que lo apremia para que dé sus razones y por qué se mueve a partir de eso de lo que nada quiere saber, como dice Lacan en el Seminario 20. El psicoanálisis, como una erotología, es entonces una apuesta a no escapar de la crítica Foucaultiana, sino por el contrario, ajustar más la tuerca, poniendo en práctica una analítica que no debe ser menos crítica que la de Foucault. Cierro con una cita de Alush. Concluyo proponiéndoles la siguiente conjetura. Es por no haber acogido lo diverso que hemos estado marcados por el hierro al rojo vivo de la vergüenza. En esto es ejemplar el caso de la homosexualidad. Sin embargo, más allá de esto, ¿no será conveniente interrogar a partir de la lección recibida el ejercicio mismo del psicoanálisis? ¿Por qué la cosa es tan decisiva en este ejercicio? Porque se trata de ella, de la cosa de cada analizante y no del analista. Identificarla al analizante es alejarlo de su cosa hasta volverla inaccesible. ¿Cómo tratar a ella en el análisis? Más allá del hecho de que es a ella que el analista se dirige,
pues esté advertido de intervenir, ella es lo que el analista debe advenir. Por esa razón, ella recibe su nombre de objeto A. Bueno, hasta ahí. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy Matías Abeijón, docente e investigador aquí en la facultad y en otros lugares. Y al calor de los bombos foucaultianos y alushianos voy a leer mi intervención. Es breve. En el último capítulo de su libro El psicoanálisis, una erotología del pasaje, Jean Alush realiza la siguiente afirmación. ¿La posición del psicoanálisis será Foucaultiana o el psicoanálisis no será? La frase que nos convoca también aquí. Como es sabido, Foucault y Lacan formaron parte de la estela estructuralista francesa. Las palabras y las cosas de Foucault se publicó en 1966, mismo año en el que se publicó Écrits en Francia, los escritos 1 de Lacan, que se conocerá acá con ese nombre. Sin embargo, la afirmación de Alush no se limita a una comparación conceptual o biográfica entre Foucault y Lacan. A mi juicio, esa afirmación refleja un gesto político y ético con respecto a la posición del psicoanálisis. Quisiera centrarme en ese gesto e intentar seguir parte de la argumentación de Alush. En primer lugar, Alush afirma que Foucault representa una especie de sismo. La publicación de la célebre tesis doctoral de Foucault, Historia de la locura en la época clásica, en 1961, produjo un aflujo de críticas en el campo de la psiquiatría, así como sus últimas producciones en el campo de la ética en la década del 80, generaron varias críticas de intelectuales del campo de la antigüedad y el helenismo. Lo mismo puede decirse en el campo del psicoanálisis. La obra de Foucault fue mal recibida entre los psicoanalistas, principalmente por su lectura crítica e histórica con respecto al psicoanálisis. Sin embargo, eso no aplica a Lacan, quien se refirió pocas veces a Foucault, y por lo general se refirió de manera elogiosa a Foucault. Un primer punto que quisiera situar, y que también lo señala Alush, es que Foucault también se refirió pocas veces a Lacan. Esto nos señala que sus críticas al psicoanálisis, como ya han mencionado, se dirigen principalmente al psicoanálisis freudiano y algunas veces a la institución del psicoanálisis. Recordemos que en los años 70 en Francia se publicaron 3 libros fundamentales de lecturas críticas sobre el psicoanálisis: El Antiedipo de Deleuze y Guattari del 72, El psicoanalismo de Robert Castel del 73 y, obviamente, Historia de la sexualidad 1, Voluntad de saber del 76. Una de las principales afirmaciones críticas de Foucault con respecto al psicoanálisis freudiano es su filiación histórica con el dispositivo de la confesión. El psicoanálisis freudiano, en términos históricos, no habría podido existir por fuera de una sociedad confesional enmarcada en el dispositivo de sexualidad, según Foucault. Ahora bien, Alush señala, creo yo con razón, que si bien ese juicio es aplicable a Freud, no lo es a Lacan. En Lacan, según Alush, encontramos un «yo no se lo hago decir». Esa es una cita de Alush. En el psicoanálisis, lacaniano al menos, es condición que el enunciado haya sido dicho sin saberlo, por lo que se sitúa en las antípodas de la confesión. Es más complejo este asunto, pero no me quiero centrar en eso. Quiero pasar a lo siguiente. Ahora bien, para que esta afirmación tenga sentido, más allá de la lectura que hace Alush, obviamente, sería necesario que Foucault también afirme esa particularidad del psicoanálisis lacaniano. Bueno, entre las pocas referencias explícitas de Foucault a Lacan, encontramos una lo suficientemente contundente para situar la particularidad anterior y, creo yo, lo esencial de la argumentación de Alush. En la primera clase de la hermenéutica del sujeto, curso dictado en el Collège de France entre 1981 y el 82, Foucault afirma, esto lo hice en la segunda hora de la primera clase: me parece que todo el interés y la fuerza de los análisis de Lacan radican precisamente en esto, que él fue, creo, el único desde Freud que quiso volver a centrar la cuestión del psicoanálisis en el problema justamente
de las relaciones entre el sujeto y la verdad. Vale decir, Lacan intentó plantear la cuestión que es histórica y propiamente espiritual, la del precio que el sujeto debe pagar para decir la verdad y la del efecto que tiene sobre él el hecho de que haya dicho, que pueda decir y haya dicho la verdad sobre sí mismo. Fin de cita. Es decir, para Lusch, la posición del psicoanálisis y la de Foucault coinciden en el hecho de centrarse en las problemáticas del sujeto y de su vínculo con la verdad. Como sabemos, para Foucault hablar de verdad no implica hablar de una verdad en términos epistémicos o metafísicos, sino de las condiciones de posibilidad para que, por ejemplo, determinado enunciado científico o no científico que es considerado verdadero, emerja en determinado contexto histórico. A esto se añade, y allí reside en buena medida el interés de Alush en la cita anterior, la cuestión de los efectos del enunciar una verdad. En la década del 80, Foucault analiza una serie de prácticas que denomina espirituales. Si bien esas prácticas refieren a la antigüedad grecolatina, el interés de Foucault se centra en analizar los efectos de una serie de prácticas en las cuales el sujeto establece un vínculo consigo mismo a través de un otro. Como puede observarse, la noción de sujeto a la que se refiere Foucault está en las antípodas de entender al sujeto como una conciencia o como un yo en términos individuales, porque básicamente es en un vínculo con el otro que Foucault analiza de manera muy compleja, histórica, esta cuestión. Foucault inclusive, en sus últimas intervenciones, va a llegar a hablar de la parresía, del coraje de decir la verdad. Decir la verdad implica, para Foucault y para Lacan, pagar un precio. Volviendo al punto anterior, Alush también señala una cuestión importante en relación al porqué de las críticas de Foucault dirigidas a Freud difícilmente, o por lo menos no en su totalidad, son aplicables a Lacan. Varios de los señalamientos que el filósofo francés realiza en el libro más crítico en relación al psicoanálisis, Historia de la Sexualidad 1, muy mencionado, gracias a Dios, el día de hoy acá, se relacionan con los modelos epistémicos de las ciencias naturales decimonónicas que funcionan como condición de posibilidad histórica para varios de los postulados freudianos. Por ejemplo, la presencia de la teoría de la degeneración psiquiátrica en los primeros textos freudianos, el famoso energetismo freudiano, bueno, etc. En Lacan los modelos epistémicos son otros y en su mayoría son propios del siglo XX. La lingüística, la filosofía francesa hegeliana, la antropología levi-straussiana, más adelante la topología, por mencionar algunos, obviamente que son muchos más en ambos casos. A pesar de lo anterior, Foucault reconoce el esfuerzo freudiano por alejarse de las normas médicas y psiquiátricas de la época, pero ese intento no pudo llevarse a cabo completamente. En Lacan, ese esfuerzo se mantiene y se radicaliza en varios aspectos. Sin embargo, Alush señala que, cita de Alush, Lacan y Foucault podían tomar nota a fines de los años 70 de que el psicoanálisis no había mantenido sus promesas. Fin de cita. Es decir, la institución del psicoanálisis no mantuvo el legado crítico con respecto a las normas médicas, normas psiquiátricas, normas del campo de la sexualidad, etc. Posicionar al psicoanálisis en la senda Foucaultiana, o como dice el propio Alush, cita a Alush, hacernos cargo, se está refiriendo a los psicoanalistas, de que Lacan alcance a Freud, fin de cita, implica mantener la misma batalla que Foucault sostuvo contra las normas. Con esto lo último. Como mencioné antes, el punto más crítico de Foucault con respecto al psicoanálisis se encuentra en Historia de la Sexualidad, lo cual hace evidente que uno de los puntos centrales de disputa es, efectivamente, la sexualidad. Sin entrar en los pormenores del asombroso análisis que Foucault realiza en ese libro sobre los vínculos históricos del psicoanálisis freudiano con el dispositivo de sexualidad y el dispositivo de alianza, podemos afirmar con Alush que, tal vez paradójicamente, un psicoanálisis que siga el gesto Foucaultiano de posicionarse críticamente con respecto a las normas se establece en relación al campo de la sexualidad. Esto lo dice Alush también. Podrán observar que no hay una gran diferencia entre la práctica analítica de Lacan y la práctica filosófica del último Foucault, de las prácticas espirituales que les mencionaba hace un ratito, que quiere mantener una distancia y una resistencia crítica frente a la sexualidad en tanto que es gobernada. Fin de cita. Recordemos que crítica en Foucault es un concepto técnico. La crítica se dirige a la posibilidad histórica de ser menos gobernado
o al menos de ser gobernado de una forma distinta. Lejos de una concepción romántica de la resistencia, podríamos afirmar, para concluir, que el gesto político de Foucault con respecto a las normas, como afirma Lusch, no se diferencia esencialmente de una práctica analítica que éticamente se posiciona en esa senda crítica a las normas. Por ejemplo, la necesidad de ejercer la crítica hacia los resabios de las normas médicas que aún permanecen en el psicoanálisis actualmente, en espectáculos, a mi juicio, degradantes, como las prácticas de presentación de enfermos, la necesidad de ejercer la crítica con respecto a los parámetros heteronormativos que aún perviven en la institución psicoanalítica, o la necesidad de ejercer la crítica con respecto a la patologización de diversas formas de existencia en el campo LGTB, especialmente la reiterada equivalencia entre psicosis y transexualismo. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a todos ustedes. Si van levantando las manitos con las preguntas y comentarios. Allá vamos. Gracias, Mariano. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a lo que habló Santiago, que hablaba de la hipótesis represiva, de cómo la sexualidad en su momento había sido reprimida en pos del trabajo y todo. Y me surge la pregunta de cómo, también con respecto a lo que dice Alush, de que la sexualidad se constituye en el discurso, cómo podríamos pensar la sexualidad hoy en día, donde la sexualidad está en todo, en los medios, el cuerpo de la mujer se usa como anzuelo para el consumismo, y digo, los niños, niñas y adolescentes están tan expuestos a la sexualidad desde momentos tan tempranos. Entonces, ¿cómo se puede pensar la sexualidad hoy en día? Y también pregunta para los psicoanalistas si ya se ven los impactos en la clínica de bueno, el discurso de la sexualidad que tenemos hoy, lamentablemente. ¿Les parece? Tomamos dos preguntas y después, porque si no, no sé si va a ser. ¿Otra más? Había otra persona. Bueno, sí, iba en línea con lo que estaba diciendo la compañera, un poco pensar esto, era la pregunta para Agustina, ¿no? Un poco pensar en la constitución de la subjetividad, un poco lo que dice Silvia Bleichmar, y pensaba en esto de que ella habla un poco de la crisis de autoridad, ¿no? Y una mirada respecto a la conflictiva social, se puede ver mucho en la demanda de la clínica, en la parte de la adolescencia también, el goce de lo inmediato, ¿no? Sin mediar la palabra, sin un otro. Incluso para lo que a mí respecta también es una mirada muy acertada para poder entender, ¿no?, lo que sucede en la clínica con adolescentes y pensar en esto de la restitución de la autoridad, ¿no?, y cómo construir y otorgar nuevamente la legitimidad o la confianza en la autoridad si esta incluso ha sido prehecha, formateada para ser síntoma en los sujetos, ¿no? Un poco en línea con esto de pensar, bueno, estos lugares de autoridad que se ejercen, muchas veces están constituidos también por un sistema mucho más grande, pensemos capitalismo, pensemos incluso el patriarcado, ¿no? ¿Cómo pensar en la autoridad sin hacer síntoma en los sujetos? Bueno, dale. A ver, no sé si puedo contestar a tu pregunta. La idea es un poco la crítica que hace Foucault de esta hipótesis represiva, ¿sí? A ver, yo te puedo contestar lo que veo yo que pasa, por ejemplo, en los movimientos LGBT, que es donde estoy más en contacto, ¿no? Está el tema del asimilacionismo, ¿no? Entonces, cuando la idea de la represión, ¿no?, hay una liberación. Bueno, ¿qué pasa cuando se libera esa represión? Según la crítica que hace Foucault, si profundizamos un poco, el tema es, bueno, si liberamos, se crean nuevas normas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ir a cuestionar, a criticar, ¿sí?, a revisar, es justamente la normativización, ¿no? No
la represión, ¿sí? No sé si te contesto algo, si alguien tiene algo más para decir al respecto. Sí, a ver, lo que a veces es difícil pescar la particularidad, la especificidad, ¿no? de una pregunta o de esto que estamos haciendo acá, que es como una parcialidad, un intento de presentarles a ustedes un montón de cosas que nosotros trabajamos y que tienen que ver con el hoy, ¿no? Con la práctica de hoy. Básicamente el psicoanálisis, es decir, es muy difícil para nosotros hablar de, bueno, las conductas sociales, lo que pasa en un colegio, etcétera. Todo eso es posible de conversar, pero de alguna manera acá nos estamos refiriendo sobre todo a la práctica del análisis y a la revolución que significa respecto de 20 años atrás estas posiciones del psicoanálisis tan abiertas, tan pensando que no hay la despatologización dentro del psicoanálisis, es una cosa que todavía hoy es una lucha, ¿no? Que no exista la psicopatología, que la gente no sea encasillada por tales o cuales conductas, ¿no? Que la conducta parece que definiera como si fuera, ¿no? Que los sujetos se definen por ciertas conductas. En fin, digamos, de construir todo eso es, me parece que requiere un poco un trabajo más específico, ¿no? De cada uno de nosotros somos llamados para supervisiones en distintos lugares, instituciones, etcétera, pero me parece que capaz lo que hoy ojalá logremos es transmitir que hay un psicoanálisis vigente hoy, que no es el psicoanálisis del siglo pasado, que no es psicopatologizante, que nosotros estamos en contra de la patologización, estamos en contra de las categorías clínicas, estamos en contra de eso. Nosotros pensamos que el sujeto que viene habla y es un sujeto, no lo clasificamos dentro de ninguna patología existente. Y al mismo tiempo, bueno, plantear esta renovación que es permanente, por eso el diálogo, por eso las distintas posiciones, ¿no? Que ustedes habrán escuchado acá, que espero que puedan transmitir eso sobre todo, ¿no? Preguntas tenemos montones. Yo en el trabajo que tenía preparado iba a ir a un montón de preguntas que nosotros nos formulamos dentro del discurso del psicoanálisis, ¿no? Pero por ahí es más difícil ir a estas cuestiones de la práctica, me parece, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo? Ah, te vi así, pensé que querías. Bueno, gracias por la pregunta. Súper complejo lo que acabas de preguntar. No es tan fácil. A mí me parece que lo importante es ver cómo desenlazás los mecanismos de poder para poder pensar cómo se construye una autoridad. Porque lo que vos planteás está más cerca de, por lo que vos decías, un lugar más tiránico, como si el autoritarismo fuera la vía por la cual se inserta, inscribir cierta referencia cultural. Me parece que no es la vía. Me parece que la vía es más la del artista, ¿no? Que se vuelva esa, el arte como la autoridad. Y a nivel clínico es muy difícil. El sujeto viene llorando por padecer de los discursos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poder sospechar, como bien nos enseñó Freud, Nietzsche y Marx, de ese dolor para poder desenlazar. Pero cuando digo dolor, digo culpa también, digo misericordia, que son todos afectos que de alguna manera entrampan al sujeto en un montón de relaciones de poder, que van más allá de la autoridad, me parece a mí, y que contribuye ese poder a silenciar y a crear otras formas de autoridad. Eso puedo decirte, así en términos generales. Gracias. Otra pregunta, comentario, puede ser crítico, en fin, estamos abiertos a todo hoy, en esta mañana.
que digamos, si vos te metés acá en nuestro programa, en internet, vas a ver una bibliografía exhaustiva, que es la bibliografía de cada uno de nuestros seminarios, más una bibliografía en general. Del de hoy, ¿no se escucha? ¿Erotología de pasaje? De Alush, entonces, sí. Que se llama No hay relación heterosexual, me acaba de hablar la gente de Córdoba, que generalmente estamos en contacto, y son los que editan Alush. Va a haber un libro póstumo en el que están trabajando, es decir que, bueno, saben que en parte esta mesa es un homenaje a Jean Alush, que murió el año pasado, ¿no? El que sigue a se llama, para terminar, con una visión unitaria de la erótica, 2 analíticas del sexo. Con una visión, 2 analíticas del sexo, lo vas a encontrar más fácil. 2 analíticas del sexo. Después está, ¿cómo es el título del seminario ese? Hay uno que es muy importante, es el psicoanálisis, una erotología de pasaje. Ese es muy interesante. Y después, bueno, Alush tiene una vastísima obra. Hay una conferencia que está grabada en esta facultad de Alush, que lo invitamos a participar. Si ustedes se meten en YouTube lo encuentran. Una conferencia que dio. También vi hace poco que hay un seminario que dio en Montevideo, que también está en YouTube, así que se lo puede escuchar y ver ahí. ¿Alguna otra pregunta sobre los temas, sobre lo que estuvimos desarrollando? Me da la impresión un poco de que, bueno, lo que me queda a mí también, ¿no?, al escucharnos todos juntos, es como eso, tratarles de transmitir este psicoanálisis que debate con Foucault, debate con los autores queer. Nosotros tenemos una bibliografía extensísima de autoras feministas y queer. Tenemos una materia que es feminismos. ¿Les leí yo las materias antes? Bueno, tenemos una materia específica, es decir, todo esto me parece que es lo que nos permite construir un psicoanálisis diferente, ¿no? Y mucho más abierto y mucho más cuestionador. Y no dogmático, exactamente. Sí. Bueno, es difícil, yo después te lo paso, pero digo algo y te paso. Pero bueno, primero que efectivamente hay una práctica de la verdad, ¿no?, en el psicoanálisis, es lo que se busca, de la verdad de cada quien, ¿no? Ahora, efectivamente, cualquiera que hace una experiencia en un análisis sabe que hay un precio para pagar ahí, que es eso, ¿no? Poder hablar, poder decir y poder escuchar esa verdad que allí se pone en juego, ¿no? Además de los... Sí. No sería pagar la sesión, que también habría que pagarla, por supuesto, pero digo, es más bien en el sentido del sujeto, ¿no? De lo que significa para el sujeto encontrarse con su verdad, ¿no? Que esa es la práctica del análisis. Bueno, muy brevemente, también esa frase que Foucault la enuncia y que, bueno, yo la cité y le di un poco de manija, también refiere al hecho de que el precio a pagar en relación a la verdad, por ejemplo en Foucault, en el análisis que hace de esas prácticas espirituales, refiere por un lado al costo de la enunciación, a que emitir un enunciado que implica una verdad para ese sujeto no es gratuito. ¿Cómo se ve eso? En la modificación que ese enunciado genera en el propio sujeto. Ese es
la categoría de performatividad. De hecho, Foucault dice que este tipo de prácticas son performativas. No todo enunciado es performativo en un análisis. Cuando aparece un enunciado performativo, uno descorcha un champán a veces. Y en el caso de Foucault se refiere a eso. Me parece que también va por ese lado cuando habla del asunto de pagar un costo para enunciar una verdad. Igual es un tema que da para mucho. Salir del bla bla, donde muchas veces, ¿no?, se cae en un análisis, bla bla, se habla de cualquier cosa, al momento en el que se enuncia algo con lo cual el sujeto está comprometido, y eso produce un cambio, ¿no? Bueno, algo más tenemos que dejar, acá nos dicen. Bueno, muchas gracias por haber venido.